Hoy por la mañana estaba preparándome un café como todos los días. Llegó a la mente una oración que quiero que nos sirva para poder explicar el tema del gerundio. La oración dice así: hoy me levanté muy temprano preparándome un rico cafecito. Así que en esta ocasión quiero que estudiemos juntos el uso del gerundio para que de aquí en adelante pues utilices adecuadamente este modo verbal. Acompáñame a estudiarlo. Mira, si te digo estos otros ejemplos, seguramente no identificarás ni notarás algún error en ellos. 1. El avión se estrelló siendo encontrado horas más tarde. 2. Salió de la habitación dando un fuerte portazo. 3. El agresor huyó siendo detenido horas más tarde. 4. La sartén empezó a arder quemándose el paño de la cocina. Y 5, hoy me levanté muy temprano preparándome un rico cafecito. Nuevamente te pregunto, ¿lograste identificar algún error, algún problema en estas oraciones? Si no es así, no te preocupes, porque en este video te voy a explicar cuándo sí y cuándo no debes usar el gerundio. Primera condición, el gerundio debe funcionar como adverbio de modo. Es decir, el comportamiento del gerundio debe ser como un adverbio. ¿Qué es un adverbio? Un adverbio es aquella palabra que modifica, que le da cierta característica al verbo. Por ejemplo, llegó protestando, entró llorando, hablaba gritando, salió corriendo. En estos ejemplos podemos ver cómo efectivamente el gerundio sí está funcionando para darle cierta característica al verbo. Llegó protestando, es cómo llegó protestando, la forma de llegar, ¿está bien? Entró llorando, ¿cómo entró? Llorando. Hablaba gritando, ¿cómo hablaba? ¿De qué modo hablaba? Gritando, es decir, le da cierta característica al verbo principal de la oración. Salió corriendo. También, ¿de qué modo salió? Corriendo, es una característica, ¿no? Así que para que puedas utilizar el gerundio, acuérdate, la primera condición es que este puede funcionar como adverbio de modo. Y en estos ejemplos que te acabo de dar, pues efectivamente funcionan como eso, como adverbio. La condición 2 que debe cumplir el gerundio es que debe expresar una acción simultánea. Por ejemplo, estando en el aula, comenzó a temblar. Visitando el museo, conoció a María. Viendo las noticias, entendió el problema. Fíjate cómo en estas tres oraciones que te acabo de dar, sí el gerundio expresa una acción simultánea en cada una de ellas. Por ejemplo, la primera, estando en el aula, comenzó a temblar. Las personas están y en ese momento comenzó a temblar. Las dos acciones se ejecutan al mismo tiempo. El segundo ejemplo, visitando el museo, conoció a María. Visitando el museo, conoció a María. Las dos acciones se ejecutan al mismo tiempo. Y la tercera es, viendo las noticias, entendió el tema. También observa cómo en estos casos, en las tres oraciones que te doy, el gerundio sí se está empleando para expresar acciones simultáneas. La tercera condición que el gerundio debe cumplir para que sea correcto es que pueda expresar una idea anterior al verbo principal. O sea, ¿cómo? Muy fácil. Fíjate, el niño, gritando con fuerza, corrió hacia el jardín. El alumno, reconociendo su error, ofreció disculpas. Sospechando que su hija llegaría tarde, tomó el último autobús. En estos tres ejemplos, puedes darte cuenta que el gerundio se usa para expresar una idea anterior al verbo principal. El niño, gritando con fuerza, corrió hacia el jardín. En este sentido, gritó y corrió. Descubrió su error, ofreció disculpas. Es decir, primero una acción y después la otra. Pero la idea anterior
la está presentando o se está presentando con gerundio. ¿Cuándo es incorrecto utilizar el gerundio? Cuando intentas expresar una idea posterior a otra sin respetar la idea de simultaneidad o anterioridad. Por ejemplo, el avión se estrelló siendo encontrado días después. Ese siendo encontrado días después es una acción posterior a la principal de cuando el avión se estrelló. Primero el avión se estrelló y después lo encontraron. Y si tú le pones siendo encontrado, pues entonces estás utilizando el gerundio para expresar una idea posterior. Y este es un error que la Real Academia le conoce como gerundio de posterioridad. En este sentido, el gerundio no es correcto. ¿Por qué? Porque tú puedes fácilmente decir el avión se estrelló y fue encontrado días después. Esto es un error muy común que se encuentra principalmente en los medios de comunicación, en los periódicos. Entonces evítalo y piensa muy bien en la idea que intentas decir, que quieres mostrar. La oración 2, el agresor huyó siendo detenido horas más tarde. Igual, primero huyó y después fue detenido. Lo mejor, el agresor huyó y fue detenido, sin ningún problema, sin estar conflictuándote en que si debo o no usar el gerundio. El ejemplo 3 es, la sartén ardió quemando el paño de la cocina. Muy fácil, podrías decir, la sartén ardió y quemó el paño de la cocina sin necesidad de usar gerundio, ¿ves? Espero que esta explicación te ayude a decidir cuándo sí debes usar y cuándo no el gerundio en tus próximos textos. Y sobre todo que si tienes alguna duda al respecto de este tema, déjamela aquí abajo y con gusto te respondo. Recuerda, suscríbete a Espacio de Lengua porque ya llegamos a los 10,000 suscriptores. Muchísimas gracias en verdad, porque gracias a ti, gracias a que ves el contenido, gracias a que lo compartes, pues este canal está creciendo y sobre todo queremos seguir creciendo más. Así que pues compártelo, suscríbete y te espero en mi próximo video. ¡Hasta pronto!